Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Muy buenos días, estimado David Saucedo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte a ti, tu auditorio, y a tus órdenes. Estimado David, pues estamos viendo las declaraciones. Bueno, primero que nada, la filtración que publica el New York Times, que habla de que el presidente Donald Trump habría en secreto ordenado, autorizado que las fuerzas del orden de Estados Unidos, el ejército, atacara a los cárteles mexicanos. El New York Times dice que puede atacar en territorio de algunos países de Latinoamérica, no habla específicamente de México. ¿Cómo podríamos tomar esto, estimado David Saucedo? ¿Es una autorización de prácticamente una invasión militar? Bueno, hay tres posibilidades que entiendo el propio Pentágono ha estado explorando en función de esta petición reiterada de Donald Trump de utilizar al ejército americano en el combate a los cárteles de la droga de América Latina. Hay tres posibilidades. La primera es un despliegue de saturación, es decir, tropas que estén acompañadas de fuerza aérea, de artillería, para entrar a territorio mexicano y también de Venezuela y combatir a los cárteles. La segunda posibilidad, que ya existe en el pasado, es de tropas de élite, unidades, comandos, para, mediante tiros de precisión, lograr la captura de narcotraficantes de alto perfil. Y la tercera posibilidad es la utilización de misiles o drones artillados para destruir la infraestructura del narcotráfico, esencialmente en narcolaboratorios. Lo más probable es que se pueda dar las incursiones de tropas de élite, es decir, de pequeñas unidades conformadas por pocos elementos, o bien el ataque en su caso, con misiles. Tengo entendido que el gobierno mexicano, de acuerdo con lo que la propia presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia mañanera de la semana pasada, fue notificada de esta orden ejecutiva. Ella misma lo mencionó. De acuerdo con lo que se empieza a filtrar, aparentemente el gobierno de México habría aceptado algunas de estas incursiones del ejército americano, no una invasión propiamente, sino más bien comandos, tropas de élite que en número reducido estarían realizando operaciones especiales. Sin embargo, se había pedido que por parte del gobierno de México que fueran operaciones encubiertas, que no se les diera publicidad. Esto de hecho ya ocurrió en el pasado con unidades especiales de la DEA, del FBI, de la Homeland Security, que han estado en México realizando investigación para desarticular a los carteles, tratar de desarticular a los carteles de la droga. En todo caso, así sean una columna completa, un batallón completo, o sea, una unidad pequeña de apenas 5 elementos, bajo cualquier circunstancia, tendría que haber una aprobación del Senado para que se pudiera dar esta incursión. En México ya las ha habido. Seguramente tú recordarás un episodio de la Revolución Mexicana muy conocido, de esta expedición punitiva que en su momento se lanzó para tratar de capturar a Pancho Villa, después de que invadiera los Estados Unidos y atacara un poblado, no me recuerdo, de Texas. En todo caso, de lo que estamos hablando son de unidades especiales, Fuerza Delta, Rangers, SEALs de la Marina de los Estados Unidos, que eventualmente estarían participando en el combate a grupos de crimen organizado. Estimado David, digamos que si estas operaciones se llevan a cabo, número uno, requeriría la autorización del presidente Donald Trump. Número dos, como lo dices, requeriría de una autorización de alguna manera a cierto nivel de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y número tres, la pregunta es, ¿nos enteraríamos de estas operaciones o realmente pueden mantenerlas secretas? ¿Se uniforman como agentes mexicanos? ¿Se cubren los rostros? ¿Cómo se operan este tipo de situaciones? Bueno, lo que se ha hecho con la DEA en el pasado es que agentes de investigación de dicha institución de la DEA eh, se internan en territorio mexicano, realizan labor de inteligencia, intercepción de señales, intercepción de comunicaciones, seguimiento de personas, geolocalización de objetivos prioritarios, reúnen pruebas de las actividades criminales eh, y después, con el apoyo de tropas de élite mexicanas, en ocasiones de Omar García Harfuch y en el pasado del cuerpo de élite de la Marina, realizan las capturas. Así es como ocurrió, por ejemplo, la primera detención del Chapo Guzmán, con una unidad especial de la DEA, que estaba en México realizando la investigación y la geolocalización del Chapo. Y una vez que se da su ubicación, su localización,
se recurre al apoyo del cuerpo de élite de la Marina. Si no me equivoco, en aquella coyuntura, con el apoyo del almirante Marco Antonio Ortega Siu. De eso estaríamos hablando. En el caso y en aquella coyuntura, tú lo recordarás, nunca se mencionó la participación activa de la DEA. Se da por sentado de que se trata de operaciones encubiertas, en las que el gobierno de México se lleva el crédito por completo y se oculta la participación americana en esta detención. En el caso de la participación de tropas en el combate a los cárteles mexicanos, tengo entendido que se estaba buscando un esquema similar, que hubiera tropas en efecto, que hubiera trabajo de inteligencia del ejército americano, pero que al final no se diera a conocer su presencia en efecto con otro tipo de uniformes, en efecto negando la participación, emitiendo un boletín diciendo que todo se debió a un operativo de las instituciones mexicanas, Fiscalía General de la República, Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Federal, para de esta manera evitar que surgieran voces nacionalistas, que se generara una imagen negativa hacia el gobierno federal por permitir la entrada de agentes extranjeros armados o que estén realizando labores de investigación. Sin embargo, como esto ya se filtró y ya el New York Times lo dio a conocer y todos en México estamos enterados que esto podría suceder, va a ser muy complicado que se pueda materializar este acuerdo. Por otro lado, el propio Donald Trump, en el caso de que haya fuerza delta en Culiacán, SEALs en Guadalajara para detener al Mencho, por ejemplo, veo muy difícil que Donald Trump se reserve y no quiera salir a decir y a cantar el eventual éxito de algún operativo realizado por las tropas de los Estados Unidos. En el caso de México es un episodio embarazoso, vergonzoso, complicado, porque es imposible que algún presidente mexicano, ya sea de la izquierda o de la derecha, acepte abiertamente incursiones del ejército de los Estados Unidos. Despertaría un fervor nacionalista en México anti-norteamericano. Pero fíjate que lo que me preocupa más en esta coyuntura no es tanto la postura del gobierno de México. Ya vimos que la presidenta Claudia Sheinbaum, frente a todas las filtraciones y comentarios que hacen los norteamericanos en temas de seguridad, ella sale a minimizar, negar, justificar todo lo que venga de parte de los americanos. Quizá lo más relevante en este caso sería qué reacción va a haber por parte de los carteles de la droga. Ellos están bastante cómodos combatiendo a los norteamericanos en Estados Unidos porque saben que tiene que limitarse en el uso de la fuerza letal, porque saben que el respeto a los derechos humanos les impone algunas restricciones. En el caso de México están muy contentos y a gusto combatiendo al gobierno de México porque saben que pueden sobornar a generales, a policías de alto nivel, a políticos, no les preocupa. El problema es combatir a los norteamericanos en México, En territorio porque mexicano. ya no habría esta restricción de uso de fuerza letal, la podrían utilizar de manera indiscriminada. Tampoco estarían preocupados los americanos por el respeto a los derechos humanos. Y como se trata de operaciones encubiertas, tampoco habría ningún problema con la opinión pública. Entonces, en el caso de que los americanos finalmente lanzaran operativos de comando en México, creo que habría una reacción de los narcotraficantes y creo que esta reacción sería mediante actos de narcoterrorismo. Eso, a ver, me recuerda mucho, estimado David Saucedo, también a Colombia. Digo, en Colombia no fueron operaciones tan encubiertas, se instaló prácticamente una base militar de los Estados Unidos en territorio colombiano, pero justamente ante la amenaza de las extradiciones, ante la amenaza de la presencia ya de Estados Unidos en territorio, se empieza una escalada de atentados terroristas contra la ciudadanía, ya ni siquiera contra agentes de la fuerza del orden. ¿Eso sería lo que preocuparía en territorio nacional, estimado David Saucedo? Sí, por supuesto. Eh, Tiene varias implicaciones, política, mediática, diplomática, pero para mí la más importante es la manera en la que reaccionarían los narcos. Muchos conocedores de la historia colombiana en esta época tan oscura de combate a los cárteles en la década de los 90 del siglo pasado y que se ha llevado a la pantalla grande también a series de las así llamadas narcoseries. Uh-huh. En efecto, es muy parecida a la situación de México actualmente con la situación que se vivió en su momento en Colombia,
con las guerras que se libraron contra Pablo Escobar, el cártel de Medellín, con el cártel de Cali, con el cártel de Valle del Norte, e incluso también con la misma presión y presencia de los Estados Unidos, insistiendo en que se lanzaran operativos para frenar los envíos de droga, en este caso cocaína, hacia los Estados Unidos. Ahora estamos en una guerra distinta, no una guerra contra la coca, sino una guerra contra el fentanilo. Y los actores son los mismos, un país de América Latina, los norteamericanos, mafias criminales, y en un escenario muy similar también, de los norteamericanos exigiendo el combate sin cuartel a los cárteles, y naciones latinoamericanas que tienen que emplear recursos humanos, financieros y materiales para frenar los flujos de droga, sin que los norteamericanos pongan un peso, porque ese ha sido un problema constante con ellos. Exigen que México se sume en esta cruzada contra el fentanilo, pero no aportan lo que ellos podrían aportar, ni recursos y tampoco una instrucción, una directriz para frenar los envíos de armas de asalto de Estados Unidos hacia México, y tampoco se ve que estén reduciendo de manera sustantiva el consumo de drogas ilícitas en la Unión Americana. Entonces, lo que se percibe es que los norteamericanos le exigen al gobierno de México que haga el trabajo sucio sin que los norteamericanos pongan orden en casa. Estimado David, otra cosa que me salta es el New York Times hace esta revelación prácticamente diciendo que Donald Trump no lo quiso hacer público. La pregunta es, ¿por qué Donald Trump? ¿Es por parte de estrategia como de seguridad nacional, que no se sepa que puede haber, digamos, elementos de Estados Unidos operando en México, o para evitar una especie de confrontamiento público, confrontación pública con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien trae un discurso altamente nacionalista y probablemente también un doble discurso que dice una cosa hacia la gente, decir la soberanía de México, etcétera, etcétera, pero por otro lado sí parece que está autorizando la presencia personal de Estados Unidos en México. Sí, son ambas cosas. Por un lado, es evidente que por estrategia, si se dan las incursiones de las tropas americanas, tendrían que ser de manera sorpresiva, mantener este factor sorpresa para definir el cuándo, el cómo, el dónde empezar estas operaciones, de modo que tendría que negarse en primera instancia esta posibilidad. En segundo término, por supuesto, coincido con tu apreciación, la presidenta Claudia Sheinbaum normalmente se envuelve en la bandera. Cada vez que hay presión de los norteamericanos, una postura mediática muy rentable, que le ha reportado altos niveles de aprobación en encuestas, incluso. El grueso de la población en México aprueba esta estrategia que ha tenido de negociación con los norteamericanos, aunque en los hechos siempre han aceptado las directrices de Washington, al menos de la gran mayoría, sí se han rechazado algunas, pero la mayoría de las peticiones de Estados Unidos han sido aceptadas con ciertas condiciones, pero se han procesado en positivo. Definitivamente es esa la circunstancia. Y David, por último, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, pero pues es que el tema da para mucho. Aquí hay preocupación, estimado David, sobre el narcopolítico, la narcopolítica mexicana. ¿Tendrá algo que ver en este entramado de ir en contra de los cárteles mexicanos, del golpe que se le está dando al cártel de Sinaloa, de la retirada de visas? Prácticamente un montón de alcaldes, gobernadores, políticos, empresarios, etcétera. Y si me permites extender un poco más el tema, al tema de Nicolás Maduro, el cártel de los Soles y su nexo con el cártel de Sinaloa. Hay algo que, o sea, ¿tiene que ver esto con una embestida a la narcopolítica mexicana? No, más bien es complementario. De tiempo atrás, los norteamericanos habían insistido al gobierno de México que había que ampliar el espectro del ataque. Normalmente el gobierno de México lo que hacía era decomisos, desmantelamiento de narcolaboratorios, extradiciones y captura, pero no hacían nada para detener, confrontar a la estructura político, policial, militar que da respaldo a los cárteles. Estuvieron presionando insistentemente a Pablo Gómez para que desde la Unidad de Inteligencia Financiera diera inicio a las investigaciones y en su caso los juicios en contra de instituciones y casas de bolsa dedicadas al blanqueo de capitales. En parte la salida de Pablo Gómez se daba por presión de los norteamericanos porque había una actitud de brazos caídos. Por ejemplo, en el caso más conocido de todos, para investigar a Alfonso Romo y a su empresa Vector en esta aparente decisión que tomaron de blanquear dinero, lavar dinero del narco. Y al ser un alto ex consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues habían preferido no hacer ningún tipo de acción de tipo
penal. También los norteamericanos fueron los primeros ellos en empezar a sancionar a cantantes que estaban entonando y componiendo sus llamados narcocorridos. Ya la sentencia en firme en contra de Ricardo Ortiz, y Gerardo Ortiz, perdón, y con el grupo al que se le negaron las visas, se me olvidó su nombre, que colocó un nombre, Los Alegres del Barranco. Los Alegres del Barranco, Ajá. que pusieron en su producción imágenes del Mencho en algún concierto. Eh, es decir, los norteamericanos sí están combatiendo de manera integral esta mesa de cuatro patas que tienen los grupos de narcotráfico. Su estructura criminal es el primer pilar, un anillo de protección política, policial, militar es el segundo, tres, una red empresarial que sirve para reinversión de utilidades y para blanqueo de capitales, la tercera pilar. Y el cuarto pilar, esta base de reclutamiento que han consolidado mediante entrega de apoyos, mediante la atmósfera de narcocultura que han ido creando. Entonces, viendo a cada grupo de narcotráfico como una estructura con cuatro patas, el gobierno de México solo se enfocaba en combatir las estructuras criminales, pero no había detenciones de altos jefes policíacos o militares, como lo fue en su momento la captura de Genaro García Luna por parte de los norteamericanos o el intento de captura del general Cienfuegos en los Estados Unidos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que finalmente fue repatriado y exonerado de cargos en México. Y también, estimado David, en México, a ver, se le pegaba un poco a las organizaciones criminales. El Mayo estuvo operando 50 años sin que una sola vez haya sido detenido. El Mencho, por ejemplo, dudamos siquiera si siga existiendo. No se ha visto, no se ha sabido nada del Mencho en muchos años. Y el resto de los narcos, incluyendo al Mayo, pues ya están en Estados Unidos. ¿Por qué outsourceamos esta seguridad nacional mexicana a los Estados Unidos? ¿Por qué tiene que ser otro país el que viene a sacar a narcos, a señalar políticos, a limpiar la casa prácticamente? El gobierno de México no ha querido dar una batalla contra el narco por varias razones. Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador ponderó otros objetivos. La expansión de sus programas federales, ir ganando más gubernaturas, consolidar a Morena. Tenía un proyecto político-social, económico, político y social. Y lanzar a México una guerra contra el narco, creo que el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las presiones de Biden en su momento, decidió no hacerlo. Pensó que tendría un alto costo, tendrían que invertirse recursos, quizás otros objetivos político-electorales no se iban a cumplir, y lo que hizo fue administrar el conflicto de manera amable, o como creen los norteamericanos, dándoles a tole con el dedo. Creo que esa fue la postura que asumió Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, México no tiene, a pesar de que la última encuesta de consumo de drogas, cuyos resultados no se han hecho públicos, pero que ya empiezan a filtrarse algunos de estos indicadores, México no tiene como tal un problema de consumo como sí lo tienen en Europa o en Estados Unidos. Todavía nuestros niveles de consumo son similares a los de América Latina, a los demás países de América Latina. Quizá estamos en el techo de América Latina. Quizá haya países que tienen un consumo muy reducido de drogas ilícitas, como Paraguay y Uruguay. Algunos países que tienen un nivel intermedio, como Chile, Argentina, Brasil, y otros países que como Colombia y México que estamos por encima de la media, pero todavía bajo una perspectiva de consumo a nivel Latinoamérica. Entonces, no es propiamente un problema de salud en México. Tenemos un problema de violencia, sí, pero es un problema de violencia asociado a la exportación y al control de rutas hacia los Estados Unidos. Correcto. Y si lo ves bien, Morena no ha tenido descalabros electorales, a pesar de este clima de inseguridad. Entonces, la pregunta que se hace insistentemente el Gabinete de Seguridad en México es, ¿por qué sumarse a una cruzada contra el narco si electoralmente no le va mal a Morena, si no tenemos como tal un problema de salud? Y por el contrario, los recursos producto de la venta de drogas ilícitas llegan a México y fortalecen, ayudan a equilibrar el déficit en cuenta corrientes de la balanza de pagos que Sí. ocasionalmente llegamos a tener. Entonces, no se ve que el gobierno de México y los anteriores del PRI, del PAN, todos, como por qué lanzamos en una cruzada
y dar el todo contra el todo por un problema que no es propiamente de México. Entonces, los norteamericanos se exasperan con toda razón porque perciben que hay una actitud en ocasiones del gobierno de México de brazos caídos. Y en efecto, es una postura, como decimos en México, de perfecto español, de hacernos tío Lolo, Sí. de no poner el resto y enfrentar a los narcotraficantes, porque pues, no tiene mucho sentido hacerlo, porque no es un problema que esté erosionando al gobierno de México. Y solo hay un problema de inseguridad, pero que no erosiona los niveles de intención de voto a favor de Morena. Entonces, ya ahora con Donald Trump, él entiende perfectamente que en México, perdónenme otra vez lo coloquial de mis expresiones, que en México nos estuvimos haciendo patos con el tema del combate al narcotráfico y Donald Trump entiende perfectamente que el gobierno de México tuvo esta postura de dejar hacer, dejar pasar, y de ahí que venga esta dura embestida de amenazas arancelarias. Tiene todo el sentido del mundo que Estados Unidos de alguna manera que México diga, a ver, mi capital político no está en la lucha contra el narco en todo caso está afectando a Estados Unidos y que sean ellos los que resuelvan ese tema, pues ahorita lo están resolviendo y parece que sí está afectando al capital político mexicano, de cualquier manera está impactando al capital político en México. Sí, este es un dilema que tiene México más o menos desde mediados de la década de los 80 con el cártel de Guadalajara. Creo que el primer presidente mexicano que ya tuvo como tal una agenda en materia de seguridad con los narcotraficantes y con el gobierno de Estados Unidos fue Miguel de la Madrid. Y ya de ahí los sucesivos gobiernos de México le han estado dando largas, han tenido que actuar frente a cierta presión americana. Quizá el primer episodio más conocido fue la intervención en el Rancho del Búfalo, pero de ahí en adelante ha habido una serie de resistencias del gobierno de México, de todos los gobiernos de México, de todos los partidos, PRI, PAN, Morena, para atender las exigencias de los Estados Unidos. Hasta ahora que llegó Donald Trump, que decidió poner un hasta aquí y confrontar al gobierno de México con todos los incumplimientos en los que había incurrido en el pasado. Está bien, pero tendría que haber en paralelo una reciprocidad americana. Frenar el consumo, reducir los envíos de drogas ilícitas, reducir el consumo, reducir los envíos de armas de asalto, sobre todo fusiles, Estados Unidos hacia México, detener el blanqueo de capitales en su sistema financiero y aportar recursos a Estados Unidos para que los países de América Latina puedan cumplir con este esquema de combate al narco. Definitivamente. Estimado David, te quiero agradecer mucho el tiempo, el enlace y sobre todo la claridad de las ideas, del análisis a todos nosotros que vemos y que estamos pendientes de tu información, de tu análisis. Muchas gracias a ti, Luis. Te mando un abrazo. Un abrazo, estimado David. Nos vemos pronto. Hasta luego. Esto es Pie de Nota.